Un complejo industrial con una extensión de terreno equivalente al mapa completo de la ciudad de San Francisco se encuentra materializando un automóvil eléctrico completamente nuevo cada 30 segundos. ¿Has escuchado ese dato con absoluta precisión matemática? En el intervalo de tiempo exacto que a mí me ha tomado pronunciar esta frase introductoria, un vehículo de última generación tecnológica acaba de cruzar los controles de calidad finales y ha rodado fuera de la línea de ensamblaje automatizada. Nos encontramos digitalmente dentro de la mega fábrica absoluta de BYD, y los acontecimientos operativos que se están ejecutando en el interior de sus naves industriales representan un fenómeno que la industria automotriz global jamás había presenciado en toda su historia. Estamos desarmando una infraestructura gobernada por miles de brazos robóticos sincronizados, sistemas de inteligencia artificial predictiva capaces de detectar imperfecciones microscópicas completamente invisibles para el ojo humano, y un ecosistema de integración vertical tan sumamente agresivo que la corporación manufactura de forma interna absolutamente todo, desde sus propios semiconductores y microchips de control hasta sus celdas de batería y trenes de potencia motriz, reduciendo a cero su dependencia de proveedores externos. Para comprender con exactitud de ingeniería cómo un solo competidor industrial ha logrado consolidar semejante monopolio de eficiencia técnica, es un requisito obligatorio retroceder las páginas de la historia hacia el punto exacto donde se originó este imperio tecnológico. Un génesis que no estuvo vinculado en absoluto al desarrollo de vehículos de motor, sino una línea de negocio que la mayoría de los analistas de mercado jamás habrían anticipado. Antes de proceder al desmantelamiento de los esquemas mecánicos de estas líneas de producción y auditar el flujo de capital que sostiene este gigante automotriz, es fundamental que asegures tu acceso prioritario a este canal de análisis industrial avanzado. Presta una atención total, absorbente y libre de distracciones a los próximos 2 minutos de este documento, porque la información estratégica que se va a revelar va a reconfigurar por completo tu perspectiva sobre el equilibrio de poder macroeconómico global. Si te consideras un profesional del sector tecnológico, un analista de cadenas de suministro o una mente crítica que exige comprender hacia dónde se desplaza el control industrial de mañana, necesitas hacer clic en el botón de suscribirte en este preciso segundo. Nota crítica de acceso. Este canal no produce videos de entretenimiento superficial ni recopilaciones de datos triviales extraídos de Internet. Nosotros auditamos patentes de componentes biónicos, desglosamos la densidad energética de las celdas de combustible y analizamos los flujos logísticos internacionales para entregarte una ventaja informativa que los medios de comunicación convencionales ignoran por completo. Si decides continuar consumiendo este documento técnico de forma pasiva sin suscribirte, los sistemas algorítmicos ocultos penalizarán tu flujo de actualizaciones y restringirán el acceso a nuestras próximas investigaciones exclusivas sobre la caída de la manufactura occidental. Al hacer clic en suscribirte ahora mismo, aseguras tu permanencia en la élite de mentes analíticas que dominan los mercados globales. Sin embargo, nuestro nivel de exigencia y compromiso para un documento de esta densidad técnica no se limita a una suscripción pasiva. La producción, estructuración y verificación independiente de los manuales de automatización de este gigante asiático ha requerido semanas de traducción especializada y auditoría de datos financieros en los registros de comercio internacional. Este periodismo de investigación industrial autónomo no recibe subvenciones corporativas ni se arrodilla ante agendas comerciales. Se sostiene única y exclusivamente gracias a tu validación financiera directa en este espacio. Por lo tanto, exigimos que utilices en ese preciso momento la función Super Thanks, conocida como Super Gracias, ubicada justo abajo en la barra de herramientas de la plataforma de video. No consideres esto como una aportación opcional o un simple cumplido. Es el peaje intelectual indispensable para acceder a un conocimiento de frontera por el que las firmas de consultoría internacional cobran sumas de 4 dígitos en informes privados. Enviar un super gracias en este instante, acompañado de tu me gusta absoluto y compartiendo este enlace en tus redes de debate profesional, es la única garantía física de que este canal pueda seguir desafiando las restricciones informativas y entregándote la verdad analítica sin filtros corporativos.
Haz clic en el Super Gracias, realiza tu aportación y prepárate para la inmersión industrial más densa de tu vida. Para desenterrar las raíces de este fenómeno de la manufactura, debemos situarnos en la década de los 90. En aquel entorno de apertura económica, un joven químico de apenas 30 años de edad llamado Guang Chuanfu logró reunir con extrema dificultad un capital inicial que rondaba los 300,000 pesos con el objetivo de fundar una pequeña firma tecnológica en la ciudad de Shenzhen. En aquellos días fundacionales, Guang no diseñaba vehículos de transporte, ni siquiera cruzaba por su mente la idea de competir en el sector de la automoción. Su enfoque comercial estaba concentrado de forma exclusiva en la fabricación de baterías recargables de níquel-cadmio, el tipo específico de componente energético que alimentaba los teléfonos móviles de antiguas generaciones de marcas globales como Nokia o Motorola. Aquí se presenta el componente analítico que la mayoría de los historiadores de la industria pasan por alto de forma sistemática. En sus inicios, Guang carecía por completo de los recursos financieros necesarios para adquirir los costosos equipos de automatización industrial y las líneas robotizadas que los gigantes de la manufactura japonesa, tales como Sanyo o Panasonic, empleaban para dominar el mercado internacional de componentes electrónicos. Lejos de declararse en bancarrota o abandonar el mercado ante la superioridad tecnológica de sus rivales, el químico aplicó ingeniería inversa profunda a los procesos de fabricación automatizados de las corporaciones de Tokio y Osaka. El movimiento estratégico de Guang fue tan arriesgado como brillante. Tomó los diagramas de flujo de las máquinas automáticas japonesas y procedió a desmantelar cada fase de proceso para sustituir los brazos mecánicos por el recurso más abundante, económico y altamente maleable que poseía la economía de su entorno, el factor humano. Diseñó líneas de producción donde cientos de operarios cualificados ejecutaban de forma manual, precisa y secuencial las tareas exactas que en Japón realizaban costosos robots importados. Era un método de trabajo rudimentario, carente de la estética sofisticada de las factorías automatizadas del primer mundo, pero demostró una eficiencia matemática devastadora en la estructura de costes. Los costes de producción de la firma de Guang se posicionaron de forma disruptiva entre 5 y 6 veces por debajo de los indicadores financieros de sus competidores directos en Japón. Una ventaja económica tan masiva permitió que la empresa, en pleno apogeo de la crisis financiera asiática que derribó a corporaciones industriales enteras a finales de la década, continuara expandiendo sus márgenes de beneficio y asegurando contratos de suministro global con firmas de la talla de Philips y Panasonic. Sin embargo, la ambición de Guang Chuanfu no se limitaba a operar de forma pasiva como un proveedor secundario de componentes energéticos para los productos de consumo de otras marcas internacionales. Él proyectaba la consolidación de una infraestructura sustancialmente más ambiciosa. Por lo tanto, a principios de la década de los 2000, ejecutó un movimiento corporativo que provocó una profunda confusión y escepticismo entre los analistas más respetados del sector industrial. Adquirió una aerolínea y una firma automotriz estatal en situación de quiebra técnica denominada Onsan Quinchuan Automobile. Los expertos de Wall Street y los analistas de la industria automotriz tradicional ridiculizaron abiertamente la operación comercial. La narrativa generalizada dictaba que un simple fabricante de baterías para dispositivos de comunicación carecía por completo de los conocimientos de ingeniería mecánica, metalurgia y canales de distribución requeridos para ensamblar y comercializar automóviles de combustión interna. No obstante, Guang poseía una comprensión del vector tecnológico del futuro que sus críticos eran incapaces de visualizar. Él comprendía con exactitud matemática que el componente crítico, el corazón financiero y tecnológico del automóvil de mañana, no residiría en la complejidad del motor de pistones, sino en la densidad energética de la batería. Y su corporación ya ejercía un dominio absoluto sobre los secretos químicos de esa tecnología. Los primeros años de esta transición industrial resultaron sumamente complejos y hostiles para la empresa. Los vehículos iniciales que salían de sus líneas de montaje presentaban diseños genéricos.
carentes de atractivo estético y con deficiencias mecánicas que estancaron los volúmenes de ventas durante más de una década, manteniéndose en un umbral plano que oscilaba entre las 400.000 y las 500.000 unidades anuales a nivel global. Mientras los competidores occidentales y asiáticos tradicionales experimentaban incrementos masivos en sus cuotas de mercado aprovechando el auge del motor de gasolina, parecía que los detractores iniciales de Guan tenían la razón absoluta. Pero en la primera mitad de la década actual, el fundador de BYD ejecutó la apuesta más agresiva, radical y determinante de toda su carrera profesional. Eliminó de forma fulminante la producción de cada uno de los vehículos de combustión interna pura dentro del catálogo de la compañía. No conservó motores de gasolina convencionales como una red de seguridad financiera, ni planificó una transición gradual de varias décadas para complacer a los inversores conservadores. Ejecutó un quiebro limpio hacia el futuro tecnológico, concentrando la totalidad de su infraestructura industrial en el desarrollo exclusivo de vehículos puramente eléctricos e híbridos enchufables de alta eficiencia. La industria internacional catalogó la decisión como un acto temerario que conduciría a la corporación al colapso operativo. La respuesta de la realidad del mercado no dejó margen para el debate. Apenas 24 meses después de ese giro estratégico, BYD reportaba ingresos que superaban los 17.000 millones de pesos, sobrepasando oficialmente las métricas de entrega de firmas icónicas como Tesla por primera vez en la historia económica mundial, y consolidando la venta de más de 4 millones de vehículos en nuevas energías en un solo ciclo anual. El especialista en componentes químicos se había transformado, por derecho propio, en el mayor fabricante de automóviles eléctricos de todo el planeta Tierra. Pero ese logro comercial representaba únicamente la fase de calentamiento, porque la infraestructura que la corporación estaba construyendo detrás de los muros de sus complejos fabriles estaba diseñada para empequeñecer esas cifras de ventas en proporciones masivas. Parte 2. La catedral de la automatización y la red de megafábricas a escala continental. Para procesar el verdadero alcance de la revolución manufacturera que este titán industrial ha consolidado, es estrictamente necesario cruzar los controles de seguridad e ingresar al corazón operativo de una de sus megafábricas más emblemáticas, el complejo industrial de Onsean, ubicado en la región central del territorio asiático. No nos encontramos ante una nave de ensamblaje ordinaria. Esta instalación constituye el centro de producción más veterano y prolífico en el historial de la compañía, acumulando más de 2 décadas de optimización de procesos en su línea de montaje. Recientemente, esta factoría cruzó una frontera productiva que casi ninguna planta de ensamblaje automotriz en la historia de la civilización industrial ha logrado registrar. La fabricación acumulada de 1 millón de vehículos eléctricos procedentes de un único emplazamiento geográfico. Te invito a analizar el peso de ese dato estadístico por un instante. Una sola infraestructura fabril produciendo 1 millón de unidades electrificadas de alta complejidad. Para materializar semejante volumen de producción, el complejo opera de forma simultánea 4 líneas de ensamblaje independientes que corren en paralelo las 24 horas del día. Trabajando en perfecta sincronía técnica, estas líneas expulsan hacia las zonas de logística entre 4.000 y 4.400 automóviles terminados cada jornada. Si desglosamos esa cifra mediante variables temporales estándar, el resultado arroja una métrica asombrosa. La factoría completa la fabricación de 3 automóviles por minuto de forma ininterrumpida. Es fundamental precisar que el indicador no hace referencia al inicio del proceso de 3 chasis. Hace referencia a 3 vehículos completamente ensamblados, auditados digitalmente mediante sensores ópticos y rodando por sus propios medios mecánicos hacia los patios de distribución listos para su exportación global. El factor que eleva este rendimiento al territorio de lo inverosímil es el nivel de automatización implantado en la planta. El 97% de los procesos de manufactura pesada que se ejecutan dentro de estos pabellones industriales se realiza por completo sin la intervención directa de manos humanas. Taller de soldadura estructural. Alberga un ejército sincronizado de más de 300 robots articulados de alta precisión que ejecutan uniones cinemáticas mediante impulsos láser con tolerancias milimétricas. Línea de aplicación de pintura y recubrimientos.
está automatizada al 100%. Ningún operario humano ingresa a las cabinas herméticas de pulverización. Brazos robotizados aplican capas micrométricas de compuestos anticorrosivos y acabados de alta fidelidad bajo condiciones atmosféricas controladas de forma estricta. Logística interna de materiales. Los pasillos de la factoría son transitados de forma silenciosa por flotas masivas de vehículos de guiado automático AG Versus. Estas plataformas móviles se autonavegan de forma independiente a través de los pabellones transportando toneladas de componentes, paneles de carrocería y módulos de transmisión sin colisionar jamás entre sí. Su coordinación milimétrica está gobernada por una red de conectividad industrial basada en protocolos 5G de alta velocidad y baja latencia que cubre la totalidad de la superficie del complejo. Sistemas de almacenamiento inteligente gestionan de forma predictiva el inventario físico, extrayendo y entregando el componente exacto en la estación de montaje requerida con una precisión cronométrica calculada al segundo exacto para evitar cuellos de botella en la línea. No obstante, la planta de Onsen ya no ostenta el título de la instalación más avanzada en el catálogo operativo de BYD. Ese galardón técnico pertenece en la actualidad a un complejo industrial de reciente apertura edificado en una zona geográfica que hasta hace pocos años permanecía ausente en los mapas de la industria global. La localidad de Xiaomo, situada dentro de la zona de cooperación especial de Shenzhen-Sanei. Esta megafábrica inició sus operaciones comerciales hace poco tiempo y ha triturado cada uno de los récords de aceleración de rampas de producción conocidos en el sector industrial, alcanzando una velocidad de salida de un automóvil terminado cada 60 segundos. Analicemos la progresión matemática de ese indicador operativo. Un vehículo por minuto se traduce de forma directa en un volumen de producción que supera las 1.280 unidades diarias, aportando una capacidad instalada superior a los 400.000 automóviles anuales procedente de un complejo fabril que simplemente no existía en los planos de construcción hace un par de años. Esta factoría no solo destaca por su velocidad pura de ejecución. Su ubicación responde a un riguroso diseño geoestratégico en el corazón mismo del corredor de suministro de componentes de nuevas energías de China. La planta se encuentra rodeada en un radio geográfico de escasos kilómetros por los centros productivos de los mayores desarrolladores de sistemas de frenado avanzado, componentes de suspensión adaptativa y módulos de habitáculo de precisión, garantizando un flujo logístico bajo la modalidad Just-in-Time que reduce los costes de inventario a su mínima expresión física. La variable crítica que separa de forma absoluta el modelo operativo de BYD de los esquemas de producción de casi cualquier otro fabricante automotriz tradicional sobre la superficie terrestre reside en su filosofía de desarrollo de herramientas de automatización. A diferencia de las firmas occidentales que adquieren sus brazos robóticos a proveedores especializados europeos o japoneses para limitarse a programarlos en sus plantas, BYD diseña, parametriza y construye sus propias herramientas de automatización, sus propios equipos de línea de ensamblaje y sus propios sistemas de control lógico programable. Mediante alianzas estratégicas de co-desarrollo con firmas tecnológicas locales de alta especialización como Guangarion, Yetech y Dalian, el gigante automotriz empuja de forma constante los límites físicos de lo que sus sistemas de producción pueden ejecutar. La corporación ha consolidado la incorporación de más de 10.000 nuevos robots industriales avanzados para automatizar de forma aún más agresiva tanto sus complejos automotrices como sus plantas de procesamiento de celdas energéticas. El vector de automatización ha alcanzado un punto tan disruptivo que la compañía ha iniciado el despliegue de plataformas robóticas humanoides de escala completa directamente en las líneas de trabajo ordinario. Estas máquinas antropomórficas, desarrolladas en colaboración con especialistas en robótica móvil como Uptech, caminan de forma autónoma por los pasillos de la factoría, ejecutan inspecciones visuales de control de calidad mediante sistemas de visión computacional artificial, transportan componentes de geometría variable entre estaciones de trabajo, aprietan tornillería estructural con niveles de torque controlados digitalmente y clasifican subcomponentes en los almacenes intermedios.
El objetivo de largo plazo establecido por la dirección corporativa de la compañía no se limita a concepto estándar de automatización de procesos. Está orientado a la consolidación de la autonomía total, la construcción de fábricas oscuras o fábricas de luces apagadas, infraestructuras industriales de escala masiva capaces de operar con total precisión en la oscuridad absoluta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año, sin requerir la presencia de un solo operario humano en la superficie de la planta de ejecución. Sin embargo, la presencia física de los brazos mecánicos y las velocidades de salida de los vehículos representan únicamente la manifestación externa de la ventaja competitiva del Titán. Porque el verdadero motor que gobierna y sincroniza estas megafábricas constituye un elemento invisible para los visitantes y una realidad que casi nadie fuera de los círculos cerrados de la alta ingeniería de manufactura alcanza a comprender con claridad. Parte 3. El cerebro neuronal predictivo y la estrategia extrema de integración vertical. Si los miles de brazos mecánicos articulados que pueblan las naves industriales representan los músculos físicos de las megafábricas de BYD, los sistemas de inteligencia artificial avanzada constituyen el sistema nervioso central del ecosistema de producción. Lo que este titán automotriz ha consolidado mediante la implementación de algoritmos de aprendizaje profundo dentro de sus líneas de fabricación se sitúa a una distancia sideral de los sistemas de control de calidad tradicionales de la industria automotriz. Visualiza el siguiente escenario logístico. En cada una de las estaciones de trabajo que componen las líneas de montaje, redes masivas de sensores ópticos, térmicos y de presión alimentan un flujo constante e ininterrumpido de datos en tiempo real hacia una arquitectura central de redes neuronales que opera de forma continua, sin parpadear y sin experimentar fatiga operativa, bajo ninguna circunstancia. Estos sistemas informáticos avanzados procesan y analizan los flujos de información a una velocidad y resolución espacial que ningún equipo de inspectores humanos de alta competencia podría aspirar a igualar en condiciones de laboratorio. Los algoritmos poseen la capacidad analítica de detectar desviaciones microscópicas en el alineamiento de los electrodos que componen las celdas de las baterías. Estamos haciendo referencia a variaciones espaciales tan sumamente minúsculas que resultarían indetectables para la vista humana incluso empleando herramientas de magnificación óptica avanzadas. Monitorean al milisegundo la composición química exacta de los materiales fluidos que ingresan a cada celda energética, emitiendo alertas automatizadas ante la menor irregularidad física o química en el compuesto antes de que dicha anomalía posea la capacidad de transformarse en un defecto de fabricación real en la línea de montaje. Los datos de rendimiento industrial validan de forma empírica la efectividad de esta arquitectura informática. BYD ha registrado una reducción del 40% en las tasas de defectos de fabricación en sus módulos de batería desde la implementación masiva de estos sistemas neuronales predictivos. Una caída del 40% en los indicadores de fallo que se complementa con un incremento del 20% en la vida útil promedio de sus componentes energéticos terminados. Este salto cualitativo no se produjo como consecuencia de una alteración radical en la química base de los materiales empleados, sino debido a que el proceso de manufactura física alcanzó niveles de precisión matemática absoluta. Cada punto de soldadura estructural, cada sellado hermético de polímeros y cada conexión bioelectrónica es optimizada de forma dinámica por algoritmos de aprendizaje por refuerzo que refinan sus parámetros operativos con cada unidad terminada que abandona la línea. El sistema asimila las imperfecciones del pasado, reconfigura las variables de presión y corriente de las herramientas en tiempo real y predice los fallos mecánicos potenciales antes de que ocurran físicamente en la factoría. No nos encontramos ante un esquema tradicional de control de calidad reactivo. Nos encontramos ante un modelo predictivo de calidad total. Adicionalmente, los equipos de ingeniería de la compañía han edificado lo que en la alta ciencia de la manufactura se denomina gemelos digitales, digital twins, réplicas virtuales idénticas de los entornos de fabricación física de sus celdas de batería. Estas plataformas no constituyen meras representaciones gráficas tridimensionales o modelos de capa pasivos. Se trata de simulaciones dinámicas vivas que corren en superordenadores donde los ingenieros pueden alterar cualquier variable ambiental o mecánica
Por ejemplo, modificar la temperatura ambiente de una cámara de curado de polímeros o incrementar la velocidad de arrastre de una línea de recubrimiento de electrodos, para observar con total fidelidad cómo repercute ese cambio específico a lo largo de toda la cadena de producción masiva. Simulación en gemelo digital. Modificación de variable en tiempo real. Temperatura barra diagonal velocidad. Análisis de repercusión en cadena. Optimización de 100 configuraciones en una tarde. Implementación física en planta. 0 paradas de línea barra diagonal. 0 desperdicio de material. Esta suite analítica permite a los ingenieros evaluar más de 100 configuraciones operativas distintas en una sola tarde de simulación sin necesidad de modificar una sola máquina física en la factoría, sin desperdiciar una sola celda de producción y sin detener las líneas de ensamblaje por un solo segundo. Esta es la clase de ventaja competitiva estructural que se acumula de forma exponencial a lo largo del tiempo. Cada pequeña optimización matemática alimenta la base de datos de la siguiente configuración, transformando cada mejora técnica en la nueva línea base inamovible de rendimiento corporativo. Un fenómeno operativo idéntico se ejecuta en las líneas de ensamblaje final de complejos industriales masivos como el de Zhengzhou, donde operan de forma continua 16 líneas de producción automatizadas las 24 horas del día, controladas por un software central de IA que orquesta cada tarea secuencial, desde la soldadura del bastidor metálico hasta la inserción indexada de paquete de baterías y los controles ópticos finales mediante sistemas de visión artificial que verifican el torque exacto de cada tornillo y la uniformidad milimétrica en los espacios de los paneles de la carrocería. Esto se traduce en un incremento del 30% en la eficiencia general de la manufactura, permitiendo a BY de construir vehículos sustancialmente mejores a velocidades superiores y con estructuras de costes radicalmente inferiores a las de sus competidores tradicionales. Sin embargo, el despliegue informático de la inteligencia artificial representa únicamente una capa de la fortaleza competitiva del titán asiático. Porque justo debajo de toda esta infraestructura tecnológica yace una filosofía de negocio y manufactura de una agresividad tan extrema que provocaría una profunda preocupación en los comités ejecutivos de las firmas automotrices occidentales, la estrategia de integración vertical absoluta. Para contextualizar el alcance de esta variable, es oportuno examinar la metodología operativa de los fabricantes de automóviles convencionales. Cuando una firma tradicional de Occidente toma la determinación de construir un vehículo eléctrico, procede a adquirir la celda de batería a un proveedor especializado, el motor eléctrico a un segundo fabricante de componentes. Los chips se controla a un distribuidor de semiconductores de un tercer país y el software de gestión a una firma de programación externa, limitándose a realizar el ensamblaje de las partes en sus propias factorías de destino. Ese esquema organizativo ha regido el comportamiento de la industria de la automoción durante décadas, una compleja y frágil estructura de capas sobre capas de proveedores, subproveedores, intermediarios logísticos y contratos internacionales distribuidos a lo largo de múltiples continentes. Es un modelo logístico de altísima vulnerabilidad ante disrupciones geopolíticas o ambientales globales, tal como quedó demostrado empíricamente durante las recientes crisis de suministros que paralizaron la producción mundial. BY analizó ese esquema organizativo global y tomó la determinación estratégica de rechazarlo por completo. Cuando los ingenieros de firmas de banca de inversión de la talla de UBS ejecutaron un proceso de desmontaje técnico completo, de un modelo BY de SEAL con el objetivo de auditar minuciosamente el origen de sus componentes, los resultados de la investigación conmocionaron a la industria global. El 75% de los componentes físicos integrados en el interior de ese automóvil habían sido diseñados, desarrollados y fabricados de forma interna por la propia compañía BYD. El 75% de un vehículo de alta complejidad tecnológica procedente de una sola corporación. A modo de comparación técnica, un vehículo eléctrico fabricado por un consorcio automotriz tradicional europeo produce de forma interna de media únicamente un tercio de sus componentes estructurales. Esa diferencia no representa una simple brecha operativa,
constituye un abismo financiero insuperable que explica de forma matemática por qué este titán asiático posee la capacidad de construir automóviles con mayor velocidad, menores costes de producción y una fiabilidad de suministro sustancialmente más sólida que cualquier otro competidor en el mercado global. ¿Qué componentes específicos produce la corporación de forma interna a través de su constelación de filiales especializadas? La respuesta de ingeniería es directa. Prácticamente todo el mapa del vehículo. FinDreams Battery. A través de esta división especializada en almacenamiento energético, la compañía manufactura sus propias celdas de batería y paquetes de potencia estructural, incluyendo la célebre tecnología Blade Battery que reconfiguró los estándares de seguridad de la industria. FinDreams Powertrain. Mediante esta filial de ingeniería motriz, produce sus motores síncronos de imanes permanentes de alta eficiencia y sus sistemas completos de propulsión eléctrica de última generación, destacando el desarrollo de trenes de potencia integrados de configuración 8 en 1 que unifican el módulo de control del vehículo, el sistema de gestión de la batería, BMS, el controlador del motor, el distribuidor de potencia, el motor de propulsión, la transmisión de velocidad única, el convertidor DC-DC y el cargador a bordo en un único bloque compacto y ultra optimizado en espacio. Mientras un fabricante tradicional requiere negociar contratos con 8 proveedores tecnológicos independientes para adquirir esos 8 sistemas individuales, opera con 0 intermediarios. VYD Semiconductor. Esta división estratégica se encarga del diseño y la producción metalúrgica de sus propios microchips de silicio de configuración GBT, transistores bipolares de puerta aislada, los conmutadores electrónicos de alta potencia críticos que gobiernan y regulan el flujo de corriente eléctrica de alta tensión desde el paquete de baterías hacia el motor de tracción. Estos componentes representan el corazón electrónico de cualquier vehículo electrificado de alto rendimiento, y BYD se consolida como una de las escasísimas corporaciones de automoción en todo el planeta con la capacidad tecnológica de fabricarlos de forma autónoma en sus propias fundiciones de silicio. Cuando las recientes crisis de escasez global de semiconductores paralizaron las naves industriales de los gigantes tradicionales de Detroit y Wolfsburgo, forzándolos a detener líneas de montaje completas y vaciar los inventarios de sus redes de distribución, BYD continúa expandiendo sus volúmenes de producción masiva día tras día, ganando cuotas de mercado estratégico que jamás ha devuelto a sus rivales occidentales. Y su división de semiconductores continúa escalando su capacidad de diseño, desarrollando en la actualidad sus propios microchips de inteligencia artificial dedicados a la conducción autónoma capaces de procesar hasta 80 billones de operaciones por segundo, compitiendo de forma directa con los estándares de firmas de silicio occidentales, al tiempo que consolida alianzas logísticas para el procesamiento de chips inteligentes de infoentretenimiento en nodos nanométricos avanzados. La meta institucional de la compañía es transparente: autosuficiencia tecnológica total y absoluta. Una estrategia de integración vertical que no se inicia en los muelles de descarga de las fábricas automatizadas, se origina directamente en las profundidades de la corteza terrestre, asegurando derechos de explotación y minería de litio de gran escala en regiones clave de Sudamérica y África para controlar la cadena de valor, desde el mineral en bruto hasta el vehículo rodando en el patio de distribución. El impacto financiero de este modelo de negocio es demoledor para la competencia internacional. Auditorías internas confirman que un vehículo producido bajo este esquema de integración vertical requiere un coste de fabricación aproximadamente un 15% inferior al de un automóvil equivalente ensamblado en plantas industriales tradicionales que dependen de cadenas de suministro externas. Parte 4. La revolución química de la Blade Battery y el nuevo orden geopolítico mundial. Para comprender con exactitud técnica el vector de innovación que terminó por fracturar los esquemas tradicionales del mercado automotriz, es obligatorio concentrar el análisis en el componente que resolvió de forma definitiva el mayor factor de resistencia psicológica de los usuarios globales ante la adquisición de movilidad eléctrica: el riesgo de ignición térmica. Durante años,
El temor principal que limitaba la adopción masiva de vehículos eléctricos en los mercados internacionales no residía exclusivamente en los indicadores de autonomía o en las etiquetas de precio. Se enfocaba de forma directa en el peligro de incendio de las celdas de almacenamiento energético. Las baterías de iones de litio convencionales de configuración química ternaria, níquel, manganeso, cobalto, que propulsaban a la inmensa mayoría de los vehículos eléctricos occidentales, presentan una tendencia termodinámica documentada a experimentar fenómenos de embalamiento térmico, Serme-Raneway. Este fallo crítico ocurre cuando una celda dañada mecánicamente o afectada por un defecto microscópico sufre un incremento severo de temperatura interna, provocando una reacción exotérmica en cadena que incendia la totalidad del paquete de baterías en cuestión de escasos segundos de forma violenta, generando incendios químicos de extrema dificultad de extinción que comprometían la reputación de la industria. Lejos de tratar de mitigar el problema mediante la adición de complejos y costosos sistemas de refrigeración líquida periféricos que incrementaban el peso muerto del vehículo, los equipos de ingeniería química de BYD desarrollaron una solución radical desde la arquitectura base del componente. En el año 2020 presentaron al mercado internacional la tecnología Blade Battery, alterando por completo las reglas de juego de la aviónica energética global. Estructura convencional de celdas, módulos intermedios, carcasa estructural, pérdida de espacio, 50%, versus tecnología Blade CeltPack, celdas en panal, integración directa en chasis, eficiencia 100%. La Blade Battery fundamenta su matriz de funcionamiento en la utilización de una química basada en el fosfato de hierro y litio, LFP. Prescindiendo por completo de la utilización de metales costosos, geopolíticamente inestables y térmicamente complejos como el níquel y el cobalto. La estructura química del compuesto LFP destaca de forma nativa por su elevada estabilidad térmica y estructural frente a condiciones severas de estrés mecánico y cortocircuito. No libera moléculas de oxígeno gaseoso al degradarse térmicamente, lo que reduce drásticamente las probabilidades de ignición en comparación con las arquitecturas químicas ternarias tradicionales. Sin embargo, la innovación disruptiva introducida por la compañía no se restringió exclusivamente a la formulación química de la celda. El verdadero salto de ingeniería se materializó en la configuración geométrica y estructural del paquete energético. Cada celda individual ha sido diseñada con la morfología de una lámina o espada alargada y delgada, con unas dimensiones físicas que rondan las 38 pulgadas de longitud y apenas 3.5 pulgadas de ancho. Estas celdas laminares se posicionan de forma vertical y compacta, apilándose de lado a lado en una matriz con configuración de panal de alta resistencia que se inserta de manera directa en el contenedor exterior del paquete de baterías, eliminando por completo la necesidad de incorporar los pesados módulos intermedios y los componentes de soporte estructural que exigen las baterías tradicionales de configuración geométrica cilíndrica o prismática comercial. Esta metodología de vanguardia es denominada en los círculos de diseño avanzado como tecnología CeltPack, celda a paquete, y permite registrar un incremento del 50% en los indicadores de eficiencia de utilización del espacio disponible en comparación con los bloques de celdas LFP convencionales del mercado de la automatización. Mayor densidad de celdas en la misma superficie física se traduce de forma directa en mayor almacenamiento de energía en el mismo volumen de espacio útil de la carrocería. En las variantes más avanzadas desarrolladas por la firma, bajo la denominación Cell-to-Body, celda a carrocería, el paquete de baterías Blade deja de operar como un componente pasivo atornillado debajo del suelo del habitáculo para transformarse estructuralmente en un elemento portante e integral del bastidor del automóvil, operando como el piso estructural de la plataforma. Esta integración física reduce el centro de gravedad del vehículo, eleva de forma masiva los indicadores de rigidez torsional de la carrocería para optimizar el comportamiento dinámico en curvas y libera espacio libre en el habitáculo interior para mejorar la habitabilidad del usuario. No obstante, el factor que consolidó la reputación internacional de la Blade Battery como el estándar absoluto de seguridad de la industria global de nuevas energías fue su comportamiento bajo las exigencias de la prueba de penetración de clavo,
Null Penetration Test, considerada por los comités de homologación automotriz como el Everest de los ensayos de seguridad de baterías. Este protocolo experimental consiste en clavar de forma directa un vástago de acero templado a través del centro geométrico de una celda con estado de carga del 100%, forzando de forma deliberada un cortocircuito interno catastrófico e inmediato en el componente. Cuando se somete a este ensayo a una celda de litio tradicional de configuración química ternaria de origen occidental, el resultado físico es una explosión química instantánea acompañada de llamaradas masivas de alta energía, densas columnas de humo tóxico y temperaturas superficiales que superan de forma inmediata los 0.000 C, 932 grados Fahrenheit, en cuestión de segundos. Al ejecutar el mismo ensayo de penetración de clavo sobre una celda de la Blade Battery de BYD, la respuesta física de la estructura dejó en shock a la comunidad de ingeniería internacional. La celda no registró deflagración alguna, no emitió llamas, no generó columnas de humo y la temperatura superficial del material de silicona exterior se mantuvo confinada en un rango térmico sumamente seguro que oscilaba únicamente entre los 30 grados centígrados y los 60 grados centígrados, 86 y 140 grados Fahrenheit. Los técnicos de control procedieron posteriormente a someter la estructura a pruebas extremas de aplastamiento mecánico en prensas hidráulicas, torsión forzada, calentamiento directo en hornos industriales a temperaturas que alcanzaban los 0.000 C, 572 grados Fahrenheit, y sobrecargas eléctricas del 260% de su capacidad nominal. El componente no registró fallos catastróficos ni explosiones en ninguno de los escenarios experimentales. La evolución del componente no se detuvo en esos indicadores de seguridad física. Recientemente se introdujo la evolución tecnológica Blade 2.0, la cual implementa una formulación molecular avanzada de litio manganeso hierro fosfato, LMFP, que desbloquea un incremento de 40% en los niveles de densidad energética de la celda, permitiendo proyectar autonomías operativas que rozan las 430 millas de recorrido bajo una sola carga eléctrica, soportando más de 3.000 ciclos completos de carga y descarga de alta potencia con una reducción del 15% en los costes de manufactura industrial respecto a la variante original. El nivel de prestigio técnico acumulado por este componente es de tal envergadura que marcas históricas de la automoción occidental y japonesa tradicional hacen fila en las oficinas comerciales de la firma para adquirir estas baterías e integrarlas en sus propios catálogos de vehículos. En un giro estratégico de los acontecimientos de mercado que muy pocos analistas internacionales lograron predecir, la filial de componentes energéticos de BYD, Findreams, se ha transformado en un proveedor estratégico de celdas de almacenamiento energético para las propias megafábricas de sus mayores rivales de mercado en Occidente, demostrando de forma contundente que la firma que en sus orígenes fue desestimada como un humilde taller de baterías para teléfonos de Shenzhen se ha transformado en la columna vertebral tecnológica de la movilidad electrificada global. Para asimilar con total rigor analítico el verdadero alcance del dominio que ejerce este titán de la manufactura avanzada, es imperativo elevar la mirada por encima de las instalaciones individuales y contemplar el mapa geopolítico completo de su red de megafábricas a escala continental. Cuando la opinión pública consume el término megafábrica, suele proyectar en su mente una estructura arquitectónica aislada, un único complejo fabril masivo asociado a un nombre de alta resonancia comercial. Sin embargo, el modelo de expansión corporativa de BYD fundamenta su efectividad en la operación coordinada de una red masiva de complejos fabriles distribuidos de forma estratégica por todo el mapa de la geografía asiática, de forma cada vez más agresiva, expandiéndose hacia los principales nodos logísticos internacionales de múltiples continentes. El volumen de producción consolidado de este ecosistema de manufactura carece de precedentes comparables en la historia moderna de la ingeniería automotriz. Únicamente dentro de las fronteras de su territorio de origen, la corporación opera de forma continua 9 centros principales de producción automotriz de gran escala, distribuidos en localidades estratégicas como Onsean, Shenzhen, Changsha y Changsou, entre otras regiones de alto desarrollo industrial.
Trabajando en sincronía de flujos, estas instalaciones de manufactura avanzada otorgan a la compañía una capacidad instalada de producción anualizada que se sitúa de forma holgada en los 5.82 millones de vehículos de nuevas energías. Para situar esta métrica de ingeniería en una perspectiva macroeconómica real, esa capacidad de producción instalada supera con creces el volumen de producción anual acumulado de gigantes de la automoción premium de Europa como BMW, Mercedes-Benz y Audi combinados de forma conjunta. Has procesado esa métrica de mercado con absoluta frialdad analítica. Una sola corporación tecnológica asiática ostenta una infraestructura de manufactura con mayor capacidad instalada que 3 de los fabricantes de automóviles más icónicos, históricos y poderosos del continente europeo sumados en una sola variable logística. Cada una de las piezas que componen esta constelación de megafábricas desempeña una función estrictamente especializada dentro del plan maestro de la compañía. Zhengzhou representa la joya de la corona de la ingeniería de producción masiva de la empresa. Con múltiples fases operativas corriendo a plena capacidad las 24 horas del día, este complejo industrial posee las dimensiones geográficas de una auténtica ciudad automatizada, abarcando una superficie de terreno que supera la extensión espacial de distritos urbanos completos de primer mundo occidentales como Manhattan. Esta factoría aloja en su interior torres residenciales dedicadas para albergar a decenas de miles de operarios técnicos calificados, complejos deportivos con estadios de fútbol, centros comerciales de abastecimiento interno, plantas de procesamiento de celdas de combustible integradas y circuitos de carreras de alta velocidad de diseño propio construidos de forma exclusiva para el desarrollo. Calibración y testeo de prototipos vehiculares avanzados en condiciones de pista real. Más de 60.000 empleados habitan y operan de forma continua dentro de los perímetros de seguridad de este coloso manufacturero, una métrica de personal que proyecta experimentar expansiones severas en los próximos trimestres de operación comercial. No obstante, la estrategia de consolidación industrial de BYD no se limita a centralizar sus capacidades productivas en un solo mercado geográfico. El plan de expansión de la corporación ejecuta una replicación sistemática de su modelo de integración vertical a nivel global. En la región de Camaçari, dentro del territorio de la República Federativa de Brasil, sobre los cimientos de una infraestructura fabril que en épocas anteriores pertenecía a corporaciones tradicionales americanas. BYD ha ejecutado inversiones masivas cercanas a los 1.000 millones de pesos con el objetivo prioritario de edificar su mayor complejo industrial de manufactura avanzada fuera de las fronteras asiáticas, registrando en la actualidad un volumen de producción constante orientado a las 150.000 unidades anuales con pliegues de ingeniería diseñados para escalar dicha métrica hasta los 600.000 vehículos cuando las líneas automatizadas alcancen su fase de desarrollo pleno. En el continente europeo, en la localidad de Szeged, en territorio de Hungría, se encuentra en fase avanzada de construcción un complejo automotriz de alta tecnología respaldado por un despliegue de capital de 1.300 millones de pesos. Diseñado estratégicamente por los comités logísticos de la firma para abastecer de forma directa a los mercados de la Unión Europea esquivando barreras arancelarias de importación. Esta infraestructura automatizada se complementa con plantas de producción operativas y en fase de planificación distribuidas en zonas clave del sudeste asiático y mercados emergentes como Tailandia, Indonesia y Camboya, así como nuevas cabeceras de manufactura en mercados de la cuenca mediterránea. Esta agresiva expansión transcontinental no responde a impulsos de mercado aleatorios. Constituye una jugada de ajedrez geoestratégico calculada de forma milimétrica por la dirección corporativa de la compañía. Cada emplazamiento fabril internacional ha sido seleccionado con el propósito de neutralizar la exposición financiera ante políticas arancelarias proteccionistas de bloques económicos rivales. Contraer los tiempos de entrega logística hacia los clientes regionales de cada hemisferio y blindar las operaciones globales de la empresa ante disrupciones de carácter geopolítico o diplomático que podrían paralizar de forma fulminante a cualquier fabricante competidor que dependa de un único territorio nacional para centralizar sus capacidades de manufactura masiva.
El factor estratégico más profundo del fenómeno corporativo de BYD es que sus megafábricas automatizadas ya no operan de forma exclusiva para abastecer el producto terminado a su propio catálogo de marcas vehiculares. Se han transformado de forma oficial en el mayor proveedor de tecnología de propulsión y almacenamiento energético para las firmas de la competencia global. Esto significa que, incluso cuando un consumidor occidental toma la determinación de adquirir un automóvil eléctrico comercial de una marca tradicional competidora, las probabilidades de que los componentes críticos, los microchips de potencia o las celdas químicas alojadas debajo de su asiento hayan sido diseñados, procesados y construidos dentro de los muros automatizados de las megafábricas de BYD se incrementan de forma exponencial mes tras mes. Adicionalmente, estas factorías de nueva generación operan bajo un estricto enfoque de sostenibilidad ecológica integrada. Millones de metros cuadrados de paneles fotovoltaicos cubren las techumbres de los pabellones industriales de complejos como Sensou para inyectar gigavatios de energía limpia directamente a las líneas de soldadura láser, al tiempo que sistemas avanzados de reciclaje de agua en circuito cerrado procesan la totalidad de los efluentes industriales en el mismo sitio, recolectando y filtrando aguas pluviales para alimentar las torres de refrigeración mecánica de la planta, reduciendo los consumos hídricos globales en rangos cercanos a 40%. La firma no solo construye a escalas masivas, edifica un ecosistema cuya huella ambiental relativa se contrae en la misma medida en que sus volúmenes de producción global se expanden hacia el futuro. Al tomar distancia analítica para examinar la totalidad del mapa industrial consolidado por este gigante asiático, las 9 megafábricas operando a plena potencia, la red de expansión logística en 4 continentes, la integración vertical extrema desde los yacimientos mineros de litio hasta el chip de silicio y el tren de potencia integrado, los sistemas de gemelos digitales e inteligencia artificial neuronal coordinando las líneas oscuras, la revolución estructural de la Blade Battery, reescribiendo los parámetros de seguridad globales, y una capacidad de producción automotriz instalada que empequeñece a los nombres más respetados e históricos de la civilización industrial de Occidente, una conclusión de ingeniería de mercado se torna clara, contundente e innegable. La megafábrica absoluta de BYD no constituye simplemente un emplazamiento físico donde se atornillan partes para construir automóviles. Representa una maquinaria perfectamente engrasada diseñada para fabricar ventajas competitivas estructurales indestructibles. Capa por capa, robot por robot y celda por celda, reconfigurando de forma permanente el equilibrio de poder de la industria automotriz mundial. Si este exhaustivo documento de auditoría técnica e industrial expandió tus fronteras intelectuales y te entregó una ventaja informativa estratégica sobre el verdadero funcionamiento de las cadenas de suministro de alta tecnología, haz clic en el botón de me gusta en este preciso instante. Tu validación directa es el único mecanismo que permite a este canal independiente posicionarse por encima de las narrativas superficiales de los medios convencionales y nos confirma que nuestra audiencia exige investigaciones de este calibre técnico y estructural. Suscríbete ahora mismo y asegúrate de activar la totalidad de las notificaciones de la plataforma para garantizar tu acceso preferente en la primera línea de análisis cuando liberemos nuestro próximo documento técnico especializado. Continuaremos desmantelando sin filtros corporativos las tecnologías críticas que transforman el orden económico internacional. Antes de dar por concluida la sesión de análisis técnico de hoy, dirígete a la sección de comentarios aquí abajo y comparte tu criterio profesional con la comunidad. Ante el despliegue de este modelo de integración vertical extrema y automatización por IA de gran escala, ¿consideras que las firmas automotrices tradicionales de Occidente poseen la capacidad financiera y tecnológica para reconfigurar sus líneas de suministro a tiempo y competir con estos costes de producción, o nos encontramos ante un cambio de guardia irreversible en el mercado global? Desarrolla tu respuesta detallada para iniciar el debate en nuestro foro de ingeniería. Nos vemos en el próximo análisis estratégico especializado.